Muy buenos días, saludo con mucho cariño a la Iglesia Jesús el Buen Pastor, también a nuestros hermanos de la Iglesia Red que hoy comparten esta misma predicación, que hace parte de esta serie que llamamos Hoja de Ruta para la Vida, que ya está llegando a su término. Hoy es la última de las predicaciones en esta serie, que estoy cierto que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Para mí al menos ha sido de una tremenda bendición y confío en el Señor que para cada uno de ustedes también. Hemos procurado transmitir lo que la palabra de Dios enseña respecto de esta hoja de ruta de Dios para la salvación, que es la aplicación del plan de redención en la vida de los creyentes desde aquel momento en que fuimos elegidos en la eternidad, antes que el mundo fuese, hasta esa etapa que hoy conocemos como, o que hoy mencionaremos como la glorificación. Por cierto, este orden no ha seguido otra cosa que la tradición reformada. Esto en cuanto a sus partes y la posición que ocupa cada una de estas partes en el plan de Dios para la salvación, que como hemos dicho muchas veces es más lógico que cronológico. No son etapas sucesivas, hay algunas de ellas incluso que son absolutamente simultáneas. Hacer un orden de salvación no es una iniciativa de la Iglesia reformada, ni tampoco de ninguna otra tradición cristiana. La propia palabra de Dios da este orden de salvación, en algunos casos de una manera muy explícita, en otros de una manera un tanto más implícita. Pero es la Biblia la que hace referencia a este orden de salvación. Uno de los textos más conocidos es el pasaje de Romanos 8, del 28 al 30, que se le conoce como la cadena de oro de la salvación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, que es el tema que hoy vamos a abordar. Y está expresado así porque es un hecho cumplido desde la perspectiva de Dios. Es un hecho que no tiene ninguna duda desde la perspectiva de nuestro Señor y Salvador, cuando ha de aplicarse, cuando ha de experimentarse cabalmente de una manera plena al regreso de nuestro Señor Jesucristo al fin de los tiempos. Sabemos que la palabra del Señor lo muestra como una cosa hecha porque quiere mostrar claramente que esto es algo que está diseñado por Dios. Es decir, este plan de Dios para nuestra salvación comienza en la eternidad y se proyecta hasta la eternidad, de eternidad a eternidad, de la eternidad cuando Dios nos escogió hasta la eternidad con Cristo, quien nos glorificó. Porque la glorificación es la meta, el blanco, el paso final, el destino eterno de esta hoja de ruta para la vida de Dios para nuestra salvación. Glorificación. Ya la palabra suena maravillosa porque estamos acostumbrados a llamar a algo glorioso, a algo fantástico, a algo luminoso, a algo sublime con esta palabra. Leí en estos mismos días, pocos días atrás, un comentario que llevaba este subtítulo: La glorificación de Maradona. Me sacó, por cierto, una sonrisa y pensé, qué cosa, ¿no? Cómo hemos manoseado los términos hasta hacerles perder su valor. Pero, ¿será cierto que fue glorificado Maradona? Yo hablo en términos espirituales, no hablo de la fama, la gloria que él tiene ahí en nuestro vecino país. Tal vez tú digas una persona con su condición de vida, con ese estilo de vida que él llevó, y que posiblemente tuvo mucho que ver con su muerte, es muy improbable. Otro dirá, no sabemos, a lo mejor tuvo tiempo de arreglar sus cuentas con Dios antes de partir. Y yo diría, los dos tienen buenos fundamentos para decir aquello. Pero la verdad es que con toda autoridad bíblica
podemos decir que no ha sido glorificado. Como tampoco ha sido glorificado el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o Agustín de Hipona, o Charles Spurgeon, ni ninguno de los creyentes, por muy famosos, fieles y piadosos que hayan sido en su vida, y que han partido a lo largo de estos 2000 años desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de ellos ha sido aún glorificado. Era muy común oír decir de algún hermano que partía a la presencia del Señor, al menos yo lo oí en el pasado, tal vez hoy día no es tan común oírlo, fue promovido a la gloria. Nuestro hermano fue promovido a la gloria, como sinónimo de morir en el Señor. Una frase piadosa, una expresión cariñosa de confianza en la salvación por causa del testimonio de ese creyente, pero muy incorrecta desde el punto de vista de nuestra fe. Porque ¿qué es la glorificación? La glorificación es el acto final común de Dios en la aplicación de la redención de los creyentes en Cristo, que coincide con el regreso del Señor, su segunda venida, uniendo las almas de los que murieron antes con sus cuerpos resucitados y la transformación de los cuerpos de los que estén vivos para tener todos ellos un cuerpo semejante al de Cristo en gloria. Voy a repetir esta definición de glorificación una vez más. La glorificación es el acto final común de Dios en la aplicación de la redención de los creyentes en Cristo, que coincide con el regreso del Señor, su segunda venida, uniendo las almas de los que murieron antes con sus cuerpos resucitados y la transformación de los cuerpos de los que aún estén vivos para tener todos ellos un cuerpo semejante al de Cristo en gloria. Y vamos a ver las razones de lo que ahora estamos afirmando al exponer qué creemos acerca de la glorificación del creyente. Y tal vez no haya un mejor texto de la Escritura para exponerlo que la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, donde vamos a leer los versículos 35 al 38. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 38. Dice así la palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos al Señor. Padre amoroso, bondadoso Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que ella hable a nuestra vida todo aquello que necesitamos. Tú sabes, Señor, lo que nuestro corazón necesita oír. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor, tu reprensión, tu corrección, tu orientación y el consejo de tu palabra para nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Por eso, por medio de tu Santo Espíritu, habla a cada uno de tus hijos. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes nuestras debilidades e imperfecciones. Líbrame de todo error, Señor, al entregar tu palabra, para que lo que vamos a escuchar sea de bendición en nuestras vidas. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Es muy probable que la hiperespiritual iglesia de Corinto haya expresado en esta carta, en una carta previa al apóstol Pablo, dudas que él se ocupa de responder por medio de esta carta. Dudas acerca del matrimonio, acerca de la iglesia, acerca de la Santa Cena, acerca de la moralidad, y es probable, como digo, que una de las dudas expresadas en una carta previa a Pablo haya sido relacionado con la resurrección. Ellos expresan sus dudas porque Pablo explícitamente en el versículo 12 del capítulo 15 les dice que les está respondiendo acerca de lo que ellos tienen inquietud. Así que dedica todo este capítulo a responder este asunto y nos enseña no solo la esencia del Evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la certeza de la salvación y una esperanza cierta en la vida eterna, sino que también aborda ahora el tema de la glorificación de los creyentes, es decir, la transformación de cada uno de los hijos de Dios para llegar a ser semejantes a Cristo en su cuerpo glorificado. Nuestro anhelo, nuestro propósito es que ahora, al ir terminando estas predicaciones en la hoja de ruta para la vida, mirando a la etapa final, que es la glorificación, que será la experiencia común de todos los creyentes en Cristo, seamos alimentados una vez más por la palabra para experimentar la certeza que la palabra de Dios nos da respecto de la glorificación. Queremos hoy hablar acerca de qué es la glorificación y sus implicancias para la vida. Y al hacerlo, lo primero que quiero llamar nuestra atención es que este texto dice que la glorificación habla de la supremacía del cuerpo espiritual sobre el cuerpo terrenal. La glorificación nos habla acerca de la supremacía, el mayor valor, el valor supremo que tiene ese cuerpo espiritual que tendremos después de la muerte, cuando Cristo vuelva en gloria, respecto del cuerpo que ahora tenemos. Y para eso vamos a volver a los versículos 35 al 44 de nuestro pasaje. Primera de Corintios 15, versículos 35 al 44. ¿Cómo resucitarán los muertos? Es la pregunta que Pablo hace de carácter retórica. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias,
otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Siendo la cuestión que algunos se hacían en la iglesia de Corinto, ¿cómo es que los muertos pueden resucitar? Y si resucitan, ¿con qué cuerpo resucitarán? Pablo usa una técnica de debate que se conoce como reductio ad absurdum, ¿no? Que consiste en llevar el argumento del oponente hasta el final de su propia línea argumentativa, hasta concluir lo absurdo que es y hacerle ver su errada argumentación. Así Pablo les hará ver que están suponiendo mal al creer que el cuerpo resucitado será exactamente igual al que fue sepultado. Y pone como un ejemplo el caso de una semilla, puede ser de trigo o de otra especie. Esta semilla no permanece igual, ni brota de la misma forma, sino transformada por un proceso que necesariamente pasa por la descomposición de este cuerpo, del cuerpo de este grano, para dar origen a una planta completamente diferente en su forma a ese grano inicial. En esa planta hay una unidad esencial con la semilla que le dio origen, pero son evidentemente muy distintas. Es decir, en el germen y en cada célula de ese cuerpo, de esa nueva planta, está el mismo ADN, pero su manifestación es distinta. Así dice Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y pone también como ejemplo la diferente composición de las distintas carnes que los hombres conocemos. La carne de las aves, la carne de los peces, la carne de los mamíferos. Por cierto, todas diferentes. Dios los hizo diferentes. Añade también la composición de los astros celestes, ya sea mostrando algo de lo que se quiere decir con la glorificación, porque son diferentes en gloria, es decir, en esplendor, en luminosidad. La luna no brilla por luz propia, ella es reflejo de la luz del sol. Nuestro sol es muy diferente en tamaño y en esplendor a otras grandes estrellas que hay, de las millones que hay en el universo. De la misma manera, dice Pablo, será en la resurrección. Lo que resucitará tendrá una relación esencial con lo que fue sepultado, pero al mismo tiempo será diferente en su naturaleza. Y acá entramos a pisar suelo santo y debemos caminar con cuidado, porque nuestra capacidad de comprensión, por cierto, es limitada y hay que admitirlo. Porque la diferencia entre cuerpo animal y cuerpo espiritual, pero hay esa diferencia, pero hay un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa cuerpo espiritual? No hay una contradicción entre lo que es cuerpo y espíritu. Pablo nos dice que no hay esa contradicción para nada, porque lo que entendemos por espíritu en este caso no significa inmaterial. No se trata de que resucitaremos como fantasmas, con un cuerpo etéreo, ¿no? Sin consistencia. Para explicarlo, el apóstol Pablo pone frente a frente algunas cualidades de ambos, el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Uno es corruptible, el otro incorruptible. Uno se deshonra, el otro es glorioso. Uno es débil, el otro poderoso. Porque espiritual no es lo mismo que inmaterial. No es de aire, no es etéreo. Aun cuando la palabra espiritual, que es pneumáticos en griego, significa que es relacionado con el espíritu. Pero este cuerpo nuevo será más bien consistente en el carácter y en la actividad del Espíritu de Cristo. En otras palabras, no sujeto a las debilidades y la vulnerabilidad del cuerpo terrenal, que es capaz de sufrir, de desgastarse, de envejecer y de morir. El ejemplo de Cristo resucitado, primicia de los que durmieron en el Señor, es muy claro.
El Señor Jesucristo, después de su resurrección, no era inmaterial. La Biblia dice que María Magdalena se abrazó a sus pies llorando, que Tomás puso su dedo en su mano y en su costado, y que comió el Señor Jesucristo en varias oportunidades con sus discípulos. Así que cuando Él caminó con sus discípulos ahí en el camino de Emaús, con dos de ellos no le reconocieron al comienzo. Tal vez sus ojos estaban velados, pero también es posible que haya habido alguna diferencia en el aspecto de este Cristo resucitado. No es claro en las Sagradas Escrituras. Pero ese cuerpo es un cuerpo resucitado, glorificado, en el que el Señor asciende en gloria y majestad, y así permanecerá hasta que regrese por los suyos al fin de los tiempos. ¿Cómo será exactamente este cuerpo? ¿Quién puede decirlo con certeza si nuestra mente es pequeña para asomarnos a los misterios de Dios? Pero glorificación significa hecho glorioso. ¿Y qué más glorioso puede haber que ser hechos semejantes a Cristo en gloria? Ya el profeta Daniel habló de esta nueva naturaleza de los creyentes cuando dijo: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Esto está en Daniel 12, versículos 2 y 3. Y nuestro Señor Jesucristo añade: «Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre». Mateo 13, 43. Todos los que sufren tienen en Cristo esta esperanza. Un día sus dolores terminarán. En la eternidad no habrá diabetes, no habrá cáncer, no habrá alergias, no habrá envejecimiento. Nuestro cuerpo espiritual será la gloriosa realidad de los que hoy habitamos este cuerpo material, que será transformado a semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Pero la palabra quiere continuar enseñándonos acerca de qué es la glorificación y sus implicancias. Y quiere decirnos ahora que esto habla de la semejanza con Cristo en la glorificación. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, seremos semejantes a Cristo en gloria. Versículos 45 al 50. Dice así la palabra: «Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción». Pablo ahonda ahora en la enseñanza de la glorificación, llevándonos a considerar nuestra herencia en Adán y nuestra herencia en Cristo. Llama al primer hombre Adán espíritu viviente, recordándonos ese momento en que Dios sopla su aliento de vida y fue Adán un ser vivo, un ser viviente. Y llama a Jesucristo, el último Adán, espíritu vivificante, porque a diferencia de lo que ocurrió con Adán, es el Espíritu de Cristo morando en nosotros el que nos da una clase superior de vida. Vida espiritual de naturaleza superior, eterna. Para ser semejantes ya no a Adán en su naturaleza, sino a Cristo en nuestra resurrección. En esa dirección apunta el plan de Dios en la redención. Este es el paso final en la hoja de ruta de Dios para la salvación. Este es el blanco, ser semejantes a Cristo en gloria. Lo dice la palabra ahí en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
También lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Recuerdo a uno de nuestros profesores del seminario que nos decía que él creía que en la gloria incluso nos pareceríamos físicamente al Señor Jesús. Pero lo esencial es que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que habita en el creyente, el que le sella para la redención final y nos habita de tal manera que la vida que nos da no es como la primera, apenas para ser un ser viviente, sino para compartir la eterna, gloriosa y maravillosa gloria de Cristo después de nuestra propia resurrección. ¿Cómo habrán hecho sentido para el apóstol Pablo, el autor de esta carta, las palabras del profeta Ezequiel, cuando dice: «Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis». Así, Pablo concluye esta sección afirmando una vez más la necesidad de esta transformación. La carne y la sangre, es decir, nuestra naturaleza actual, no pueden heredar el reino de Dios. El único modo, la única forma en que eso es posible, sea por medio de la transformación de nuestra actual naturaleza, por medio de la obra del Espíritu de Cristo, para resucitarnos y darnos una vida semejante a la del Señor, que es la única forma de participar de la gloria de Cristo. Pero cabe también hacerse la pregunta respecto de la glorificación. ¿Cuándo va a ocurrir? Ya yo daba en la introducción alguna pista al respecto. Y probablemente tú, querido hermano, lo sabes. Pero es algo que es necesario reforzar y confirmar con la Escritura. El tiempo de nuestra glorificación. Busque ahí en su Biblia, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Decíamos que la glorificación es la fase final de nuestra hoja de ruta. Pero cuando decimos final, ¿qué queremos decir? ¿El final de la vida de cada creyente? ¿O el final de los tiempos? ¿O la segunda venida de Cristo? Este pasaje y toda la evidencia bíblica señalan que este será el acto final del plan de Dios en la redención. Pero no solo será el acto final, sino que será el acto final común para todos los creyentes, sea que hayan muerto siglos o milenios atrás, o hayan muerto en este tiempo, o estén vivos al momento en que el Señor regrese por su iglesia en su segunda venida. Por eso el apóstol Pablo dice, reconociendo que para él y para nosotros es un misterio, no todos dormiremos. Es decir, no está hablando de él. Algunos piensan que él se refería a él mismo cuando dice no todos dormiremos. De hecho, el apóstol Pablo murió y murió trágicamente, martirizado en Roma, ¿no? Pero cuando dice no todos dormiremos, está diciendo no todos los cristianos, algunos de entre los creyentes escogidos por Dios desde la eternidad, estarán vivos cuando el Señor regrese en gloria. Y entonces todos serán transformados, es decir, glorificados. ¿Quiénes son estos todos? Todos los escogidos que hacen parte de la familia de Dios, los que fueron escogidos desde la eternidad, llamados, regenerados, convertidos, justificados, adoptados, santificados y que perseveraron hasta el fin,
sea que estén muertos hace milenios, con sus cuerpos ya desintegrados en partículas infinitas, sea que hayan sido sepultados el día anterior de la venida de Cristo, o que sus cuerpos estén vivos aún en el tiempo de su venida. Todos ellos serán transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles y los que vivan serán transformados, revestidos de incorrupción, todos revestidos de inmortalidad. Un cuerpo espiritual, no inmaterial, ya no sujeto a daño, a deterioro, a envejecimiento, a dolor, a enfermedad o a muerte. Por eso decíamos al comienzo que ni Pablo, ni Agustín, ni Spurgeon, ni ninguno de los que ya partieron a la presencia del Señor han sido glorificados. Tampoco sus almas duermen en los sepulcros juntos con sus cuerpos. La palabra dice claramente que las almas van inmediatamente a la presencia del Padre. Ellos ya gozan de la bienaventuranza de los que mueren en el Señor. Sus almas, separadas de sus cuerpos por la muerte, vuelven al Padre al morir. No duermen ese sueño de los justos, como algunos dicen en los funerales de los cristianos. Por eso el Señor Jesucristo dice al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso el apóstol Pablo también en su carta a los Filipenses dice que partir y estar con Cristo es mucho mejor. Para él morir significaba ganancia porque significaba ir a la presencia de Cristo. Tal vez hoy no tenemos el tiempo para explicarlo en profundidad, pero sabemos que las almas de los creyentes que mueren en el Señor ya están en la presencia del Padre, pero su glorificación aguarda el momento final, el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando sus cuerpos resucitados, incorruptibles, serán unidos con sus almas salvadas por Cristo. Los que viven transformados para juntos, unos y otros, tener esa presencia gloriosa de Cristo en sus vidas. En ese momento, la glorificación será una realidad universal. Y todo ello, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. La expresión en griego es más bien un parpadeo, un temblor de ojos, que se dice que es el movimiento o uno de los movimientos más rápido que puede hacer el cuerpo humano. Lo que Pablo está queriendo decir que esto va a ser instantáneo, tan rápido que probablemente nuestros sentidos no alcancen a percibirlo. ¿Increíble? ¿Asombroso? Por cierto, maravilloso, pero no increíble. Para quienes creemos en un Dios todopoderoso, nada es imposible. La palabra dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará, y en la primera carta a los tesalonicenses. Pero la glorificación también termina hablándonos de que es un tiempo de victoria final en Cristo. La glorificación es el tiempo de victoria final en Cristo. Versículos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Junto con estos hechos gloriosos de la resurrección, con cuerpos revestidos de inmortalidad y la transformación de los cuerpos que viven, para todos ellos ser semejantes a Cristo, dice que la palabra que habrá gritos de celebración por el triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo y su iglesia será visto entonces como el triunfo final en una batalla decisiva de un ejército vencedor. El tiempo de la consumación o la consumación de los tiempos será también el momento de la victoria final de Cristo y de su iglesia.
Porque mientras el Señor no regrese por los suyos, es evidente que los creyentes siguen muriendo, la muerte es inevitable, si bien ya no como consecuencia del pecado temporal, sino por causa del pecado original que afectó a todo el género humano. Así que la victoria final de Cristo será consumada cuando ya no haya más muerte, porque dice Pablo, el instrumento de la muerte, que es el pecado, ya no existirá más, y todos los poderes infernales hayan sido derrotados, y los sepulcros no puedan retener a los que han partido a la presencia del Señor. Porque Cristo pagó el precio del rescate y pasó por la muerte por causa de nuestros pecados, pero Cristo no quedó en la tumba, sino que venció la muerte, siendo el primero de los que resucitan para vida eterna. Por eso tenemos victoria en Cristo. Es lo que John Owen, uno de los puritanos, llamó en uno de sus libros, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Es de imaginar que cada pecado cometido por los creyentes, cada pecado que yo cometo, parece una pequeña victoria de Satanás. Y cada hermano que es sepultado en medio del dolor y la tristeza de sus seres queridos, parezca el triunfo del pecado sobre la vida de los cristianos. Pero un creyente verdadero puede desafiar al demonio y a la propia muerte exclamando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El propósito de la palabra es fortalecernos, animarnos, como si la realidad de la resurrección y la glorificación fuese una verdad actual y no por venir. Como dijo Calvino, aunque no vemos esta victoria con nuestros propios ojos, sino que vemos por todas partes guerra, violencia, odio, enfermedad, dolor y muerte, aunque se pierdan la paz y la seguridad en nuestro contexto terrenal, nada de eso puede debilitar la firmeza de nuestra fe, para que tú y yo digamos desafiantes: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para pensar y vivir. Hay pasajes especiales de la palabra de Dios que no solo nos dan el cuerpo del sermón, sino también nos entregan la conclusión con la aplicación a la vida del creyente. Y este es uno de los casos. Porque después de haber lidiado la palabra con las dudas de los lectores, argumentando en favor de la certeza de la resurrección de Cristo y la resurrección gloriosa de los creyentes, el propio apóstol Pablo nos da la aplicación diciendo: hermanos míos amados, si todo esto es verdad y lo crees sinceramente en tu corazón, entonces no hay poder humano o demoníaco que pueda amedrentarte. No tienes nada que temer. Lo único que te queda es permanecer firme en la fe, constante en la obra del reino, creciendo constantemente en tu santificación y cumpliendo tu rol en la misión de la iglesia hasta el día de la consumación final o el día en que el Señor te llame a su presencia. Nuestras obras no son en vano. El trabajo de la iglesia no es en vano, porque Dios tiene con toda certeza guardado un galardón para nosotros. Ese es el fin del camino terrenal, el último paso en la hoja de ruta de Dios para nuestra salvación. No hay incertidumbre alguna, no hay imprevistos en el camino, no hay caminos equivocados que nos lleven a un destino incierto. Como dice Pablo a los romanos, a los que antes conoció, a estos predestinó, llamó, justificó, y a estos mismos, sin lugar a dudas, glorificó. En esta certeza vivimos. A Dios sea toda gloria y honra desde ahora y por toda la eternidad. Amén. Les invito a orar. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra y suplicamos, Señor, que tu Espíritu siga obrando en nosotros todo lo que aún falta. Todo lo que falta en nuestro compromiso contigo, todo lo que falta en nuestra devoción, en nuestro amor por tu palabra, en nuestra comunión contigo, Señor, por medio de la oración. Fortalécenos, Señor, de tal manera que ninguna duda tome lugar en nuestra vida.
Bendice, Señor, a tu iglesia para que, fortalecida con tu palabra, con mayor ahínco, con mayor vigor, con mayor compromiso, Señor, esté dispuesta a cumplir la gran comisión, sabiendo que muchos de tus hijos aún no han oído el Evangelio. Levántanos con este propósito, Señor, desde este lugar y llévanos con tu paz y tu bendición desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.